Entonces, ahora vamos a lo que nos compete, al tema de los dones del Espíritu Santo. Vamos a ubicarnos en una cita bíblica que conocemos. Quiero empezar esta charla ubicados a la luz de la palabra de Dios en el profeta Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y se inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Palabra de Dios. Hoy muchas personas en la sociedad tienen un rechazo, entre comillas, hacia Cristo y hacia lo sagrado. Este rechazo se ha ido metiendo mucho en la sociedad, principalmente en nuestras generaciones, los jóvenes, que quieren hacer un mundo lejos de Dios. A veces vemos que pareciera hablarse del tema de Dios hoy en día puede ser algo retrógrado o algo pasado de moda. Pero la pregunta es, ¿por qué la sociedad hoy quiere sentir a Dios aislado y convertirse el hombre en el protagonista de la sociedad? Aquí hay dos razones por las cuales el hombre está buscando rechazar a Dios. Y el primer punto es, el hombre quiere ser autosuficiente. Queremos volvernos autosuficientes, no depender de nada. Es más, la sociedad nos está haciendo la vida tan floja, que ya no tenemos ni que mover algo para ir a comprar algo, ni siquiera para ir a pagar algo. Todo lo estamos teniendo a la mano. La ciencia nos está volviendo a ser autosuficientes, donde ya no tenemos que depender de nadie para hacer las cosas. Pero déjenme decirles que en medio de esa autosuficiencia están haciendo al hombre inútil como a Dios lo quieren volver inútil. ¿Se han puesto a pensar un poco en el pensamiento sociológico del marco de la sociedad, en donde el hombre lo quieren hacer protagonista, pero a su vez quieren rechazarlo como rechazan a Dios? Fíjense en cómo va la historia de la sociedad tan avanzada que ya ni siquiera el hombre quiere ser importante dentro de la sociedad. Entonces, ¿para dónde estamos yéndonos? ¿Han quitado a Dios? Ya Dios no es suficiente en el hombre. Y el hombre que se creía el centro de la sociedad, pues ya el hombre tampoco está volviendo a ser el centro de la sociedad. ¿Quiénes son los que en unos años estarán siendo el centro de la sociedad? No es ni Dios, no es ni el hombre, es la robótica. El robot está reemplazando al hombre. Donde el hombre se creía autosuficiente, ahora ni siquiera el hombre es autosuficiente. Se está convirtiendo en un ser inútil para la misma sociedad. Porque ya todo lo hace hasta la robótica. El robot nos atiende en un restaurante. El robot nos paga los servicios. Ya ni siquiera un conductor de un taxi nos lleva. Es un robot el que termina conduciéndonos. Es decir, la sociedad le está diciendo, ni Dios ni el hombre, es el robot. ¿Hacia dónde va la sociedad? ¿Hacia dónde se están impulsando las generaciones de hoy en día? Donde ya ni siquiera Dios es gratuidad, ni siquiera el hombre es regalo, sino termina siendo la ciencia el absoluto del hombre. A eso estamos llevándonos. Y el segundo punto por el cual ya no hay un rechazo hacia Dios es la negación de la necesidad. Hoy todo el mundo se cree autosuficiente y ya no necesita de los demás. ¿Qué tan importante es volver a pensar en el otro como mi ser necesario? Todos dependemos de los otros. El médico depende de un abogado. El abogado depende de un médico. Todos necesitamos dependencia. El dueño de la empresa necesita de la señora que reparte los tintos. La empresa no pudiera ser posible sin el dueño de la empresa ni sin la persona que barre el piso de la empresa. Todos se convierten en seres necesarios dentro de la sociedad. Entonces, como ha habido esa negación de la necesidad, el otro no me es necesario, el otro no me interesa, por tanto Dios tampoco me es un ser necesario. Y ahí está
la ontología en la cual el hombre ha ido perdiendo el horizonte. Como Dios no es necesario para mí y como yo soy el centro de atención, pues termino convirtiéndome en un ser completamente vacío. Y es lo que ocurre con las grietas que hay en la sociedad. Vivimos agrietados por todos. Vivimos agrietados por el dolor de la humanidad. Vivimos agrietados por la violencia, por la guerra, por los secuestros, por la discriminación. Vivimos agrietados por la burla del otro. Vivimos agrietados por el racismo. Vivimos agrietados por la hipocresía. Vivimos agrietados por nuestra falta de fe. Tantas grietas se han producido en la sociedad porque sencillamente han rechazado a Dios. Y cuando Dios no se hace el ser necesario, ni Dios se convierte en el centro de la sociedad, el hombre termina roto, vacío y descuartizado. Porque termina siendo, como dice Thomas Hobbes, un hombre lobo para el hombre. Homo hominis lupus. Esta es la causa por la cual el hombre no está buscando de Dios, porque estamos terminando devorándonos los unos a los otros. Como el otro no me es necesario y como ya la sociedad no me pone en autosuficiente, tengo que destruir al otro para lograr autorreinar. Y como no logro reinar, termino acabado por mí mismo. Entonces, frente a esa sociedad, frente a la situación tan dura que estamos viviendo, ¿qué soluciones podemos encontrar? ¿Qué soluciones podemos hallar frente al hombre que se encuentra agrietado, vacío y roto? Es el ejemplo claro de las bienaventuranzas. Lo hemos escuchado en los domingos anteriores, el relato de Lucas de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, bienaventurados aquellos que son perseguidos. Esas bienaventuranzas están dejando constancia que en el hombre hay una grieta que necesita ser reparada. Y como hay una grieta que ser reparada, las bienaventuranzas no son más que el clamor del hombre contemporáneo, que el clamor del hombre que sufre, que es oprimido por la sociedad, del hombre pobre, de la sociedad injusta. Y eso es lo que el Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, según el relato de Mateo. Pero dice Lucas: bienaventurados los que lloran, porque reirán. ¿Y qué significa esto? Es la insatisfacción del hombre y la búsqueda de Dios. Como el hombre ha dejado a Dios de un lado, se ha convertido en un ser completamente insatisfecho. Martin Heidegger, un filósofo contemporáneo, dice que el hombre es un ser eternamente insatisfecho. ¿Y eso en qué lo vemos? Nada nos está satisfaciendo en la vida, nada nos satisface. No nos satisface abrazar a mamá o papá, no nos satisface un premio, no nos satisface una recompensa, no nos satisface el que caiga la noche y pueda yo dormir tranquilo. Nada le está llenando de satisfacción al hombre de hoy. Y es sencillamente ¿por qué? Porque como nada le satisface, termina ahogado en sus propias búsquedas. Y entre más busca satisfacción, más agrietado se convierte el hombre de hoy. Eso es lo que ha ocurrido, la gran tragedia de la sociedad contemporánea. Pascal, otro filósofo francés, decía: en el corazón de cada hombre hay un hueco inmenso con la forma de Dios. En el corazón del hombre hay un hueco inmenso con la forma de Dios. Es decir, cada grieta hay una forma de Dios. En cada grieta que el hombre tiene, hay una forma que Dios puede llenar. Que no lo llenan las satisfacciones del mundo, que no lo llenan los placeres, que no lo llena el dinero, la riqueza, la fama y el poder, sino que lo llena la forma de Dios. Es como ese huequito ahí que no tiene forma. Dios tiene una forma para esa grieta. Dios tiene una forma para ese hueco. Dios tiene una forma para sanar lo que el hombre no ha podido sanar y que es peor aún, lo que él mismo ha llegado a destruir. ¿Y cuál es esa forma de Dios? ¿Cuál será la forma en la cual puede Dios ya sanar esa grieta?
Esa forma se llama dones del Espíritu Santo. Solo Dios con sus dones sana y da forma a la grieta que el hombre ha hecho. ¿Y de qué manera? Encontramos 7 dones del Espíritu Santo. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1830 que la base moral de todo cristiano se fundamenta en los dones del Espíritu Santo. De ahí es que sale nuestra docilidad para actuar bien. Es la base de nuestra vida moral. Es la base de nuestra vida cristiana. Si la sociedad comprendiera que los dones del Espíritu Santo son formas de Dios en las grietas humanas, entendería mejor que solo el Espíritu Santo llena y da forma a lo que el mismo hombre ha destruido. Entonces, ¿cómo entender esos dones del Espíritu Santo? ¿Cómo entender esas formas de Dios? Primero, para entender los dones del Espíritu Santo, pues hay que entender al dueño de los dones. ¿Quién es el dueño de los dones? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha sido en la iglesia, lastimosamente, la persona que menos se habla. O si se habla, no se ha entendido. O si no se ha entendido, es porque no se ha sabido explicar. Es más, en la teología cristiana, a veces se habla más de dogma, de doctrina, de teología dogmática, de teología litúrgica, hasta de demonología. Pero poco se está hablando de neumatología. Preferimos hablar de teología social, teología de la liberación, teología de los pobres, teología social, pero poco hablamos de neumatología. Porque es que el Espíritu Santo es el dueño de toda la teología. Y a veces hablamos de teología sin hablar del dueño de la teología. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues precisamente el Espíritu Santo es un don de Dios. Es un don con mayúscula. Los que están escribiendo, me alegra, ojalá no se enfermen. Los que no, me imagino que graban todo ahí rapidito, ¿no? Es un don con mayúscula. Y como es un don, es un regalo. La pregunta, ¿es un regalo gratis para nosotros? ¿Es un regalo? Sí, pero no fue gratis. El Espíritu Santo no es un regalo gratis. Es un regalo que ya alguien pagó por ti y por mí. ¿Y quién pagó ese regalo? Jesús en el Calvario de la cruz. Él pagó ese regalo. Y como no entendemos muchas veces que el regalo del Espíritu Santo fue pagado a precio de sangre, pues no preferimos hablar del regalo, porque no lo entendemos. Y no sabemos muchas veces que el regalo de Cristo en la cruz fue darnos el Espíritu Santo. Ese fue el pago por el cual nosotros hoy podemos decir que tenemos Espíritu Santo. Y tan hermoso es ese gran don que a su vez tiene muchos dones. Tan hermoso es ese don con mayúscula que a su vez derrama otros dones. Y esos son los dones que conocemos nosotros. Los dones del Espíritu Santo. Hoy quiero llevarlos a que descubramos la gran riqueza que tiene cada don del Espíritu Santo. Y quiero centrarme en un don muy particular a veces, el don de piedad. ¿Listo? Pero para entender los dones vamos a desligarlos. Desligarlos es porque vamos a ir a Santo Tomás de Aquino. Para poder entender los dones hay que entender lo que nos dijo un gran teólogo en la iglesia. Y él nos empieza diciendo, e incluso aquí los voy a complicar más. Santo Tomás cita de Aristóteles. ¿Y qué decía Aristóteles? El hombre tiene 2 facultades. ¿Cuáles son las facultades del hombre? Inteligencia y voluntad. ¿Cuáles son las 2 facultades del hombre? Inteligencia y voluntad. Tenemos las 2 facultades que no tiene ningún otro ser en la tierra. La gallina no tiene inteligencia. Qué bonito el perrito tan inteligente. Él no tiene inteligencia, él tiene memoria locativa. Es diferente, ¿no? Una cosa es la inteligencia, otra cosa es la capacidad de tener memoria. Los animales tienen memoria, pero no inteligencia. Y tenemos, ¿por qué? ¿Qué es la inteligencia?
Es la capacidad de razonar el evento antes, durante y después. Es la capacidad de tener esa capacidad, ese pensamiento raciocinio que me lleva a descubrir por dónde encaminarme. Y la inteligencia, por supuesto, está unida a otra facultad del alma que se llama la voluntad, de ahí el bolos. ¿Y qué es el bolos? La capacidad de dirigir mis acciones hacia el bien y evitar el mal. Los animales no tienen voluntad. El animal no va a decir, esto me va a hacer bien o esto me va a hacer... No, solo el hombre lo tiene. Es más, las personas con cognición reducida tienen facultades también, porque nadie en el mundo se le puede eliminar sus propias facultades. Entonces, descubriendo qué es inteligencia y qué es voluntad, pues vamos a ubicar los dones del Espíritu Santo dentro de las facultades humanas, que es inteligencia y voluntad. ¿Cuáles son los dones que pertenecen a la facultad de la inteligencia? Primer don, don de entendimiento. Segundo don, don del consejo. Y tercer don, don de ciencia. Son estos tres dones que pertenecen a la facultad de la inteligencia. Don del entendimiento, don de ciencia y don de consejo. Ahora, ¿cuáles son esos tres dones que pertenecen a la facultad de la voluntad? ¿Cuáles son? Vamos a verlos. Don de piedad, don del temor de Dios y don de fortaleza. Don de fortaleza, don de piedad y don del temor de Dios. ¿Esos cuáles pertenecen? A la voluntad. ¿Y cuál nos queda? Sabiduría, muy bien. La sabiduría, entonces, ¿dónde la ubicamos? ¿En cuál de los dos dicen ustedes? En las dos. Sabiduría está en inteligencia y voluntad. ¿Bien hasta ahí? Vamos ahora a hablar entonces del primer don. El don del entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Algunos catecismos le llaman el don de la inteligencia, ¿no? Pero es mejor hablar de el entendimiento, entender. Don de entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? El entendimiento nos ayuda a profundizar las verdades de la fe, a comprenderlas mejor. En pocas palabras, el entendimiento. Les voy a poner el ejemplo. ¿Para qué sirve una antena? Para dar señal, para canalizar, para dirigir hacia dónde quiere usted llevar la información, ¿cierto? Las antenas están localizadas de acuerdo a que llegue la señal a las personas que están pegadas a la antena. Pues la antena es el don del entendimiento que me logra dar señal con la palabra de Dios. El entendimiento me conecta con la palabra de Dios. Me habla de Dios para iluminar mi vida. El entendimiento me lleva a comprender lo que Dios quiere transmitirme. El entendimiento me lleva a descubrir en qué momento quiere Dios hablarme. Y de ahí nos damos cuenta en el Evangelio de San Lucas con los discípulos de Maús. ¿Se acuerdan aquel pasaje que iban los discípulos aburridos, cabizbajos, tristes, porque el Señor lo habían matado y no se habían dado cuenta que el Maestro resucitado iba con ellos? ¿En qué momento descubren ellos que el Maestro estaba ahí? Al partir el pan. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que se les abrió el entendimiento. Estaban esos discípulos llevados de Emaús sin señal, desconectados. No tenían el wifi de Dios, literalmente. Estaban sin señal, desconectados. Aunque tenían al Maestro, desconectados. Es como tener un celular sin señal. Tengo el celular, pero sé que está mi celular, pero está sin señal. Así les pasó a los discípulos de Maús. No tenían el don del entendimiento. El Maestro iba con ellos, pero ellos no lo reconocieron hasta la fracción del pan. ¿Cuántas veces nosotros hemos caminado sin el don del entendimiento?
Dios está con nosotros, nos vive hablando permanentemente de muchas maneras, pero a veces no logramos entender lo que Dios quiere. Muchos procesos de conversión se han dado a la luz de un don de entendimiento. Por ejemplo, San Agustín cuenta la historia de San Agustín en su proceso de conversión, que él estaba en Italia y fue a visitar a unos familiares y allí encuentra unos niños jugando y los niños decían toma y lee, toma y lee, toma y lee. Era un juego extraño porque no son palabras de niños. Y él entendió algo, como que me están diciendo, tome la Biblia, léala. Y cuando toma la palabra de Dios, se ubica en Romanos capítulo 3 y decía San Pablo, ya no más orgías, no más infidelidades, no más trago, no más borrachera. ¿Y qué encontró San Agustín en eso? El entendimiento. Dios le estaba pidiendo que dejara el pecado. Es más, les puedo contar mi testimonio. Espero que no salga de aquí, ¿no? Como el Señor también, a través del don del entendimiento, me ha cacheteado. Y es verdad, espero no se escandalicen por esto, ¿no? Cuando yo estaba en el seminario, hay una de las cosas que más me encanta. No digo que me encantaba, me encanta todavía. Es la filosofía, ¿no? Me centré tanto en la filosofía que hasta el punto llevaba hojas de filosofía para meditar en la capilla. Prefería más leer filosofía que llegar a leer la palabra de Dios. Llegué hasta ese punto donde me preocupaba más leer libros de filosofía y lo que decían pensadores de la filosofía, que realmente no me preocupaba más sobre lo que decía el Señor. Luego, terminando la filosofía, estaba en tercero de filosofía, fue el año más difícil para mí, pero más lleno de gloria, porque me dediqué a trabajar en la tesis, en el trabajo de grado, y me centré tanto a leer, a estudiar, hice un buen trabajo de grado, pero un 15 de agosto teníamos que hacer un retiro espiritual, teníamos que ir a un retiro espiritual a una casa, y dije yo, bueno, voy a llevar la Biblia para leerla en el retiro, ¿no? Y todo, dediqué como que, bueno, descansar, llevo la Biblia. Y llegó un momento donde dije, voy a tomar la Biblia al azar, así como hacen algunos, aunque no es muy bueno hacerlo, ¿no? Pero de esas bofeteadas que cuando tomo la Biblia me encuentro con una cita bíblica. Por eso les hablo ahorita de San Agustín, porque lo que le pasó a San Agustín me pasó a mí. No lo quiero leer yo porque me pongo a llorar, de verdad. Cuando abro la Biblia, nunca había leído esa cita bíblica. Busquen Colosenses capítulo 2, versículo 8. Ustedes vieran las lágrimas que solté cuando me encontré con esa cita bíblica y lo que el Señor, la cacheteada que me pegó, el dolor que me dio y el arrepentimiento que tuve en ese retiro espiritual un 15 de agosto. Que nadie nos esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Dios. ¿Qué dicen ustedes? Cuando me encuentro con esa cita bíblica, tocó tanto mi corazón que le dije, Señor, aquí me estás dando una lección de lo mal que estaba haciendo, ¿no? Y en el trabajo de grado puse esa cita bíblica en primera página. La puse en primera página. Aquí está la razón de lo que no tenía que haber hecho del todo, ¿no? Hice bien estudiar, pero perdí tiempo para la oración por dedicarlo a la filosofía, ¿no? De ahí llegué a la teología y fui comprendiendo el amor de Dios a través de lo grande que es en la teología también, ¿no? Pero bueno, así es como ocurre el don del entendimiento, ¿no? Es dejar a Dios que te hable, déjalo hablar. A través de un hermano, a través de un consejo, a través de la prédica. A veces salimos bravos con el sacerdote en la homilía. El padre se habla duro
El padre no debió hablar eso. El padre me estaba echando vaina y el pobre cura ni siquiera sabe que se le cayó eso, ¿no? Y a veces pensamos todos victimizados. El padre me está echando a mi vainas. No, el Señor te está hablando. Y a veces nos hacemos cerrados de entendimiento para no querer escuchar la voz de Dios. ¿Comprendimos lo que es el don del entendimiento? Segundo don, don de ciencia. El don de ciencia. A veces entendemos el don de ciencia como los que hacen ciencia, como los que crean naves espaciales, los que hacen investigaciones científicas. Eso hace parte del don de ciencia, pero no es el don de ciencia. Porque ¿qué es el don de ciencia? Es aquella persona que no busca el conocimiento por sí mismo ni por su propia utilidad. El don de ciencia no es más que encontrar en la creación las huellas de Dios. Eso es hermoso. Quien tiene el don de ciencia encuentra en la creación las huellas de Dios. Es decir, en lo natural encuentra lo sobrenatural. Ese es el don de ciencia. En lo natural encuentra lo sobrenatural. A veces pensamos que lo natural y lo sobrenatural son dos cosas aisladas o como si la una estuviera encima de la otra. No. Qué bonito es que cada vez que yo me despierte, amaneció. Eso es obra de Dios. Ver en lo natural lo sobrenatural. Decía Martin Heidegger, ¿no? Hablando del taumacein de las cosas. El hombre ha perdido la capacidad de maravillarse. No nos maravillamos, nos da igual todo, nos da igual la sociedad, nos da igual el hombre de hoy. Estoy leyendo un texto que tengo en mi cama de filosofía contemporánea. Me encanta, se llama Albert Camus. Albert cuenta en la historia, en su novela, que el hombre no le importó ni la muerte de su mamá. Cuando muere su mamá, él todo despreocupado, baila en tierra como sin nada, está ejemplificando el hombre de hoy, no le interesa nada. Cuando asesina a un árabe, no le importa nada, lo meten a la cárcel, vive en la taraxia, tranquilo, no le importa el hombre de hoy, no le preocupa nada, no le importa la sociedad, no le importa el dolor humano. Ese hombre es el hombre de hoy, que está descubriendo en la ciencia su poderío y su riqueza, pero desentendido de lo que es el hombre, de lo que es la fragilidad, de lo que es el otro. ¿Por qué las guerras se están produciendo? ¿Por qué la violencia entre Ucrania y Rusia? ¿Por qué la guerra entre Palestina y Israel? ¿Por qué las guerras en Sudán del Sur, en Myanmar? ¿Por qué las guerras allí? Porque no les interesa es el poder, su riqueza y su fama. ¿Quién tiene más terrenos? ¿Quién tiene más armas? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más ejército? Y entonces, ¿cómo lo hace? A través de la ciencia. Pero lo hace a través de la ciencia, no como un don del Espíritu Santo, sino para tener conocimiento de sí mismo y ponerse en el centro. Tantas armas nucleares que están creando hoy la ciencia para acabar al mismo hombre. Nosotros estamos aquí sentaditos, pero no sabemos en qué momento nos pueden eliminar. Y podemos ser acabados por la ciencia, que no fue don del Espíritu Santo. Porque el que tiene el don de ciencia es capaz de encontrar en lo que hace reflejo y huellas de Dios. Eso lo vimos en Galileo Galilei, Isaac Newton. Miren, Isaac Newton, un hombre tan famoso, tan bueno, creó las leyes del movimiento, ¿no? La mecánica, todo lo que hizo Isaac Newton. Y era un hombre encantador por la palabra de Dios. Leía la palabra de Dios. En sus relatos biográficos se cuenta que él tenía atracción por las cosas de Dios. Porque trataba de encontrar en todo lo que hacía huellas de Dios. Galileo Galilei, aunque fue tan en la iglesia, pasó toda esta problemática. Pero ¿quién fue Galileo Galilei? Un hombre también que hablaba con el Papa. Que hablaba, hay cartas entre Galileo Galilei y con el Papa. Es decir, trataba de encontrar en lo que hacía, en lo que descubría, las huellas de Dios. Santo Tomás de Aquino nos habla de unas vías para conocer la existencia de Dios. Lo habla a través del orden y la belleza, a través del conocimiento, a través de las acciones sagradas.
de todas las formas en la creación podemos encontrar las huellas de Dios. Miren, yo les cuento algo. Hay algo que a mí más me maravilla, es estudiar cosmología. Ustedes sí se dieron cuenta que cuando entraron a ese auditorio, tenemos allá al frente un planeta que se llama Saturno que nos está mirando. Esa luz que está ahí afuera, ese es un planeta el que nos está iluminando. Aquí en Estados Unidos podemos visualizar 4 planetas. ¿Sí sabían? Los podemos visualizar todas las noches. Y es encontrar y es descubrir cómo nosotros poder observar una galaxia. Podemos observar un sistema planetario con nuestros ojos y descubrir, oye, esto tiene orden, tiene armonía, esto tiene belleza. Eso solo lo pudo haber hecho una mente ordenadora. Lo que decía Santo Tomás de Aquino, un motor inmóvil, crea todo pero no se mueve en sí mismo. Es capaz de engendrar ese motor sin el ser engendrado. Eso lo hace la ciencia. Es encontrar en cada cosa las huellas de Dios. En un animal, en una planta, en la vegetación, en los paisajes, en los colores del cielo, cuando llueve, cuando es de día, cuando es de noche. Encontrar la luna, y no la luna, las muchas lunas que hay en el sistema solar. Encontrar que aunque tenemos 8 planetas, hay más de nanoplanetas en la galaxia. Es decir, ¿esto quién lo hizo? ¿Esto lo hicieron los átomos? Es algo que pudiera haberse hecho desde una mente. Eso no es fortuito. Esto se llama una creación evolutiva. Y no lo como ha pretendido poner la teoría de las especies, como el vacío de la nada, como una evolución creativa salida al azar. No es posible. No es posible. Hay algo de Dios. En la creación hay huella de Dios. Y eso es don de ciencia. Tercer don. ¿Cuál es el tercer don? El don que forman parte de la facultad de la inteligencia. El don del consejo. Muchas veces pensamos que el don del consejo es un don, Señor, enséñame a aconsejar a fulanita que es cerca a Dios. No, ese no es el don del consejo propiamente. Esa es la segunda parte del don del consejo. El don del consejo tiene 2 partes. ¿Y cuál es la primera parte del don del consejo? Es escuchar el consejo de Dios. No podemos aconsejar si no hemos recibido consejo. No podemos atender y ayudar a los otros cuando yo no he sido formado primero. Tengo que ser formado para formar a los demás. No puedo pretender formar al otro sin yo primero ser formado. ¿Y cómo se obtiene ese consejo de parte de Dios? A través de la oración y la docilidad del Espíritu Santo. ¿Quién descubre? ¿Quién tiene ese don del consejo a la perfección? Hay una mujer que se llama María. Miren el don del consejo de María. María, cuando el ángel Gabriel le dice, su prima Isabel está en embarazo y ya está en edad avanzada, la pregunta es, ¿quién le aconsejó a María que tenía que ir a visitar a su prima Isabel y ponerse a su servicio? Nadie se lo dijo, ni el ángel le estaba llevando el chisme. Isabel está en embarazo, mija, ahí te la cuento. Pero ¿qué la hizo? El don del consejo, escuchó, Isabel está en embarazo, yo soy joven, voy a ponerme a su servicio. Solo aquel que atiende consejo es capaz de dar consejo. Solo aquel que sabe recibir un buen consejo y ponerlo en práctica es capaz de ayudar a los demás. Cuando vamos en un avión, cuando vamos a arrancar en un avión, siempre la azafata nos viene a decir, en caso de despresurización de oxígeno, ¿qué le dice primero? Póngase primero su máscara. Antes de ponérsela ¿a quién? A sus hijos. Cualquiera diría, pero es que eso es egoísta. No, tiene una razón. ¿Usted cómo primero va a ayudar a darle oxígeno al otro cuando usted está? Usted no va a poder. Usted no va a poder.
Tiene que usted estar calmado, conservar la calma para ayudar a los demás. Usted no le puede ayudar a salvar la vida cuando su vida está en peligro. Usted no puede salvar la vida del otro cuando su vida está en muerte. Usted no puede aconsejar cuando usted no ha recibido consejo. Primero hay que recibir el consejo de Dios. ¿Qué quiere Dios en mi vida? ¿Hacia dónde el Señor quiere llevarme? Es solamente mirar los mandamientos. Esa es la razón. No escuchamos el consejo. No escuchamos al Señor. Queremos rechazar lo que Dios nos pide y nos dice. Y como lo rechazamos, pues nos hacemos el superhombre, según Friedrich Nietzsche. Y entonces, como terminamos convirtiéndonos en el superhombre, terminamos siendo como Thomas Hobbes, Homo homini lupus, el hombre un lobo para el hombre. Necesitamos volver a los regalos del Señor. Solo quien entiende los dones del Espíritu Santo como regalos dados por Dios, pagados en el Calvario de la cruz, sabe llevar su vida a la perfección. Como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, su vida moral se sustenta en los dones del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace permitir que podamos guiar al otro. ¿Cómo le vas tú, querido papá, a pedir a su hijo que sea honesto cuando su hijo te está viendo que no eres honesto? ¿Cómo le vas a pedir, tu querida mamá, a su hijo que sea fiel cuando tu hijo te ha visto en andanzas de infidelidad? Hay que recibir el consejo de lo que el Señor nos pide. Vamos a la otra parte. Terminamos los dones de la facultad de la inteligencia, ¿no? Facultad de la voluntad. Hablemos del don de fortaleza. También tiene dos aspectos fundamentales. ¿Qué es el don de fortaleza en síntesis? El don de fortaleza me permite a mí emprender obras difíciles. Y el segundo punto, me permite resistir en la prueba. Me permite enfrentar pruebas difíciles. El don de fortaleza, todos pasamos por pruebas. Nadie escapa a la prueba. La sociedad nos está haciendo ver que el mundo es tan fácil. A los muchachos de hoy les están diciendo, la vida es fácil, mijo, usted vino aquí a gozarla, a disfrutarla, a pasarla bueno, a saberla pasear, tener placeres. Pero resulta que no nos han enseñado a enfrentarnos a la prueba. Y como no nos han enseñado, vienen las depresiones, la soledad, las angustias, las tristezas, los agobios y de paso la muerte, los suicidios. Es el factor. La mayoría de los actos suicidas son producidos porque el hombre no ha entendido enfrentar una prueba. Porque no ha podido enfrentar una prueba y se encierra en sí mismo. Y como se encierra, pues termina suicidándose. ¿Y eso es por qué? Porque no se ha pedido el don de fortaleza. El don de fortaleza nos ayuda a enfrentar las pruebas. Todo tiene prueba. Estudiar en una universidad es una prueba. Tener un hijo es una prueba. Organizar un evento es una prueba. Organizar ese grupo de oración es una prueba. Que María me estuviera llamando y yo no le contestara es una prueba también. Todo es una prueba. Todo es una prueba. Pero la pregunta es, ¿cómo afrontamos nuestras pruebas? ¿Cómo afronta el muchachito cuando emocionado dice voy a estudiar medicina en la universidad y todo contento y va y llega y se enfrenta con el primer profesor, gruñón, serio y estricto, que en la primera evaluación usted la saca y se sacó un 1 el pobre, ¿no? Entonces, ¿qué sale a la casa? Va y le dice al papá y a la mamá, ya no quiero estudiar esa vaina. Cámbieme de universidad, cámbieme de carrera. ¿Y por qué? Porque no se entendió con un profesor. Y entonces cree que para superar la prueba es eliminar la prueba. Y no le han enseñado que la prueba se supera afrontándola. Y se afronta con el don de fortaleza. El segundo punto, resistir en la prueba. Resistimos en la prueba en ambientes hostiles. Cuando tenemos la marca de ser cristianos y se burlan de nosotros. Cuando el joven va al colegio y a la universidad y dice, yo soy católico, y puede que se burlen. Pero dice, no importa, soy católico.
enfrenta en ambientes hostiles toda prueba. Cuando se burlan de nosotros, mírenla, viene a lamber ladrillos a la iglesia, viene a cantar y a mover las manos y mírale, es más pecadora que yo. Enfrentar las pruebas en ambientes hostiles. La mejor manera de mirar la fortaleza es la de los mártires, quienes brillaron y quienes prefirieron morir antes que negar a Dios. Segundo don, el don del temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Voy a hacer más rápido porque esta me emociona mucho. Temor no es un miedo servil. Temor de Dios, ustedes lo conocen, no es vivir con miedo. El temor de Dios tiene unas fases en el proceso de conversión. ¿Cuáles son esas fases? Cuando el Espíritu Santo me da el don del temor de Dios, lo primero que llega a mi vida es la conciencia de pecado. Cuando una persona tiene conciencia de su pecado, tiene temor de Dios. Porque la conciencia de pecado me hace descubrir que las faltas que yo cometí tienen una consecuencia y que yo tengo que pagar por esa consecuencia, que Dios me perdona, pero que yo tengo que asumir la consecuencia del pecado. Una persona que tiene conciencia de pecado evita la frase más demoníaca que puede existir: el que peca y reza empata. El que tiene esa frase no tiene temor de Dios, porque no le importa ofender a Dios cuantas veces sea necesario. En cambio, el que tiene el temor de Dios, el primer paso es decirse: tengo conciencia de este pecado que tengo que aborrecer porque no quiero ofender más a Dios. Y el segundo paso viene la conversión. Y esa conversión me debe motivar a cambiar de vida y a buscar de Dios. Y en esa conversión viene el tercer paso más hermoso. Es el amor reverente por el Señor. Es esa transformación que me lleva a una relación de respeto y amor a Dios. Yo busco a Dios no por lo que Él me dé, sino porque Él me amó primero. Dice la palabra de Dios: tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo al mundo para que todo el que viera tuviera vida eterna. La relación del amor con el amado es una relación del temor de Dios. El niño ama a su papá y sabe que su papá es una autoridad, pero no lo ve con miedo, lo ve con alegría, ¿no? Lo ve con entusiasmo, siente protección en él, pero sabe que si comete un error el papá lo puede castigar, ¿sí o no? Pero el niño no está pensando: mi papá me va a castigar, mi papá me va a castigar. No, él es feliz con su papá porque se siente protegido. A él le interesa más la protección del papá que el castigo del papá, aunque sabe que si se porta mal, papá lo puede castigar. Así debe ser nuestra relación con Dios. Yo me relaciono con Dios no por el temor al infierno, no porque Él me vaya a castigar, no porque Él me vaya a condenar, sino me relaciono con Dios porque Él me amó en la cruz primero. Por eso me relaciono con Dios. La pregunta es: ¿nosotros por qué nos confesamos? ¿Por miedo a la condenación? ¿Por miedo al castigo? ¿Nosotros por qué vamos a misa? ¿Para que nos vaya bien? ¿Para qué vamos a misa? No, es que si no voy a misa cometo pecado y después me toca confesarme. ¿Para qué vamos a misa? Si vamos a misa únicamente por cumplir el tercer mandamiento, no tiene sentido ir a misa. No tiene sentido ir a una oración. No tiene sentido ir a un grupo de oración. Cuando mi encuentro con Dios no es una relación del amor con el amado. Hay una poesía que le atribuyen a una santa, a Santa Teresita del Niño Jesús, aunque otros dicen que no es de ella, pero en todo caso me quedo con la poesía. Es hermosísima. La relación del don del temor de Dios debe ser esa poesía, que se la voy a decir y que espero que se la graben. Dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, Señor, verte en una cruz escarnecido. Muéveme, Señor, tus afrentas y tu muerte. Muéveme, Señor, porque aunque no hubiera cielo yo te amara, ni aunque hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, lo mismo que te quiero te quisiera. Ese es el don del temor. Don de piedad. ¿Qué es el don de piedad? El don de piedad
No son las viejitas piadosas que se la pasan rezando el rosario todo el día en la iglesia y después pelando de la prójima que salió en falda o culifalda. No. El don de piedad es sentirnos verdaderamente hijos de Dios. Ese es el don de piedad. Es sentirnos verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué les digo que este don me encanta y que quisiera que lo profundizáramos, aunque no nos da el tiempo, pero podemos hacer toda una charla del don de piedad? Si la sociedad comprendiera mejor el don de piedad, dejaría de estar mendigando amor. La falta de los problemas sociales es el don de piedad. Los problemas sociales, relacionales, los problemas afectivos es por falta del don de piedad. Como no nos sentimos hijos de Dios, estamos buscando amor por todo lado. Queremos sentirnos acompañados, queremos sentirnos que alguien nos ame. Porque no tenemos don de piedad, porque nos hace pensar que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo y que Él me ama. El don de piedad me lleva a encontrarme seguro, me lleva a encontrarme coherente con Dios, me lleva a tener una experiencia profunda de su amor. Cuando una persona se sabe hijo de Dios, deja de ser un mendigo del amor. Muchas personas caen en relaciones destructivas buscando amor porque no han experimentado el amor de Dios. Esa muchachita que se la pasa llorando todo el día porque el novio la dejó. Y como el novio no la dejó, entonces va y busca el primer... Iba a decir una palabra que en México es grosería. El primer tonto y se enamora de él. El primer feo. Es más, tan necesitada está la sociedad de amor que ya hoy los jóvenes buscan noviazgos por apariencia. Está bonita, esta me sirve para publicarla en redes sociales y que digan que es mi novia, ¿no? Uy, no, qué pena yo andar con ella y toda fea, maluca, no, ni una foto. Y si pongo una foto con ella, le pongo un emoji, porque fea sí es. Aunque pues estoy mendigando amor, me tocó con ella, ¿no? Hacia allá va la sociedad. Mendigos del amor. Y mendigos del amor porque nos hace falta más el don de piedad. Bueno, terminemos con el último. El don de sabiduría les decía que tiene las dos facultades. Inteligencia y voluntad. ¿Por qué? Se la resumo en estas palabras. El don de la sabiduría tiene sabia y tiene sabor. ¿Me hago entender? Sabia es saber. Tiene saber y tiene sabor, sazón. Una persona con sabiduría tiene sabia, tiene saber. La sabiduría no es el que más estudió. La sabiduría no la tiene el doctor. Hay personas que tienen doctorados y viven una depresión terrible. Cuando estaba en Colombia, hice práctica, clínica. Yo estudié psicología, ¿no? Voy a contar este caso. Me tocó atender un doctor. Y este doctor, lo que más le impresionaba era, el hombre muy sabio, es un médico. Su hijo de 8 años se le suicidó un 29 de diciembre. Su esposa es gerente de un banco. Tenían un hogar aparentemente bello, sin ningún problema. Conocía a esa familia. Y la pregunta que él se hacía era, yo siendo médico tenía que estar pendiente más de mi hijo. Y no supe en qué momento se me fue. No supe en qué momento partió. Un 29 de diciembre. Me contaba que el 8 de diciembre me mostraba fotos, celebró velitas con el niño. Feliz, como si nada hubiese pasado. Y la pregunta que él se hacía era, ¿por qué mi hijo se fue? ¿Por qué mi hijo se suicidó? De 8 años. La razón, todos los suicidas usualmente tienen huella, ¿no?
Eso se llama la autopsia psicológica, tocó hacer, ¿no? O sea, la psicología forense utiliza el término autopsia psicológica. ¿Y qué es la autopsia psicológica? Encontrar huellas del suicida que haya dado indicios a cometer el suicidio, ¿no? Y por eso es que cuando como psicólogos se encuentran huellas suicidas, toca de una activar factores protectores en el paciente. Entonces, dentro de las huellas psicológicas eran: el niño mantenía en sus juegos, en su celular, tenía tablet, se la pasaba todo el día, y en sus redes sociales llegó a poner imágenes de dolor, de soledad y de insatisfacción con su propia vida. Lo tenía todo, aparentemente, pero le faltaba amor de hogar. Amor de hogar. Quizás podemos pensar que el que más sabe, el que más tiene letras, es el que más tiene conocimiento, pero la sabiduría no es de letras, es un regalo del Espíritu Santo que sabe orientar su intelecto hacia el sabor de Dios. Quien tiene sabiduría, en pocas palabras, todo le sabe bueno. Quien tiene sabiduría disfruta la vida. Quien tiene sabiduría vive los momentos bellos. Por eso yo diría que el don de la sabiduría es el don que viene a primar de todos los demás dones. Porque todos los demás dones dependen de la sabiduría. Aquel que tiene el don de la sabiduría entiende el consejo, entiende la vida, entiende la ciencia, entiende el temor de Dios. Sin la sabiduría nada es posible. Sin la sabiduría no le encontramos gusto a lo que hacemos. Todo nos parece insatisfecho, nada nos gusta, nos aburre cuando hace frío, nos molesta cuando hace calor, nos da jartera tener que ir a trabajar, nos da flojera tener que hacer la comida, nos da flojera vivir. Los muchachos de hoy en día se levantan diciendo: ya no quiero vivir, no encuentro el sentido de la vida. La gran pregunta de la juventud sobre el sentido de la vida, y esa falta de sentido de la vida no es más que falta de sabiduría, porque la sabiduría nos lleva a encontrar sabor en las cosas que hacemos, a encontrar gusto en las cosas de Dios, a convertir en algo natural y deseable las cosas de Dios. Quien tiene sabor en su vida, vive feliz. Por eso la felicidad, ese término que pareciera ser utópico, irreal y a veces difícil de mencionar, se puede traducir es: será feliz solo aquella persona que, pidiendo a Dios el don de la sabiduría, sabe disfrutar los momentos de su vida alegremente, hasta los momentos más difíciles, porque los puede enfrentar con fortaleza. Solo el sabio sabe vivir los embates de la vida y las alegrías de la vida, porque en las dificultades, con su fortaleza, aprende algo y descubre algo nuevo por explorar, y en sus alegrías se llena de festejo, porque encuentra en las cosas naturales lo sobrenatural. Como dice el Salmo 19, el cielo proclama la obra de Dios y la tierra medita la obra de sus manos, porque así como el día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, porque eso es lo que engendra la sabiduría, la capacidad de disfrutar lo bello hasta aún lo más mínimo, porque las dificultades para esa persona que es sabia se convierten en un aprendizaje de vida. Muchas gracias.